Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a un martes más para conocer más cosas interesantes que nos pueden ayudar para entender un poquito, ¿verdad?, cómo está el mundo y por dónde es que la iglesia tiene que ir caminando, luchando por salvar a las almas a pesar de todas las adversidades que se presentan. Vamos a hablar ahora de otro grupo, una secta, solo que esta es un poco particular porque ya está bastante lejos del cristianismo. Prácticamente es una secta que se inclinó al mal y pues podría considerarse ya una secta satánica porque abandona a Dios y comienza a adorar al mal. Vamos a conocerla porque está presente en todo el mundo, está haciendo mucho daño, y para que seamos prudentes, ¿verdad?, tener cuidado de no dejarnos engañar por esta secta que está en todas partes y que es secreta y que cuesta identificarla a veces. Vamos a empezar como siempre con una oración invocando a Dios Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos siempre dóciles a ese mismo Espíritu, para gustar del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Empezamos entonces, vamos a ver qué es esta secta, cuál es su origen, dónde comenzó, hacia dónde se extendió, cuál es su influencia en el mundo, en la política, cómo va haciendo daño en el mundo, dañando a la iglesia. Se llama masonería. Es una secta que tiene como particularidad el secretismo. Es una secta secreta. No tiene templos, no tiene bocinas, que es secreta. Por eso es que no se le descubre, pero por eso también es más peligrosa, porque usted puede estar hablando con un masón y no sabe qué es masón, porque esa secta es secreta, solo entre ellos se conocen. En realidad, al final, termina siendo una secta satánica, porque ellos tienen grados y en los últimos grados de la masonería les exigen que apostaten de su fe y que adoren a Satanás. Se llama masonería o francmasonería también. ¿Qué significa francmasonería? Pues significa albañil libre etimológicamente, porque viene de la palabra franc, que significa libre, y masón, que significa albañil. Albañil libre significaría. ¿Cómo comenzó esta secta? Pues se originó en el siglo XIV, que empieza desde el año 1300 para 1400, es el siglo XIV. Se originó, empezó como se dice, como una masonería práctica. ¿En qué consiste la masonería práctica? Se llama así porque estaba ligada a la actividad laboral de los constructores de edificios, que estaba pues este grupo formado por profesionales privilegiados que escapaban de los impuestos municipales. Eran unos constructores, albañiles, profesionales privilegiados que pues se pusieron de acuerdo y comenzaron a reunirse en locales cerrados, y a esos locales cerrados les llamaron logias.
logias, y esa palabra se va a mantener, la palabra logia. ¿Y qué hacían ahí en esas reuniones? Pues lo que hacían era discutir, estos albañiles, estos arquitectos, ingenieros también, discutir detalles técnicos de las construcciones que no deseaban que fueran conocidos por sus trabajadores. Eran pues constructores de grandes edificios, de catedrales, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí se compartían los conocimientos. ¿Cómo lograste vos hacer esta ventana aquí? ¿Cómo lograste hacer aquella columna? ¿Cómo lograste hacer este adorno? Y ahí se compartían estos albañiles, esos constructores, ingenieros, arquitectos, sus conocimientos en esos locales, saloncitos que le llamaban logias. En aquellas logias, además de sus compromisos profesionales, también tenían ciertos compromisos, como por ejemplo, decían: el que quiera pertenecer a nuestro grupo tiene que ser un buen cristiano, tiene que ir a misa, tiene que rezar sus oraciones, tiene que dar buen ejemplo, ser buen padre de familia. Vamos a hacer un grupo de gente que se comporte bien. Y así empezó este grupo, ¿verdad? Se llamaba masonería operativa. Sobrevivió hasta el siglo XVIII. Siglo XVIII va del año 1700 al 1800. Entonces, ¿qué pasó después? Desde un siglo antes, del siglo XVII, empezó a haber un cambio en este grupo de constructores. Se empezó a admitir en las logias a unas personas que ya no eran personas dedicadas a la construcción, ya no eran ingenieros, arquitectos, albañiles, maestros albañiles, no, sino que tenían otras profesiones. A estos les dieron un nombre, les llamaron masones aceptados, porque ya no conocían la construcción. Pues estos masones aceptados eran individuos que nada tenían que ver con la construcción, pero que querían estar en el grupo. ¿Y por qué querían estar? Porque les atraía ver ese grupo, ¿verdad?, que se mantenía, que se reunía, que platicaba, que se comunicaba los conocimientos, también lo secreto de las reuniones, los símbolos arquitectónicos que empezaron a utilizar, las fórmulas, los conocimientos exclusivos, algunos ritos que ya empezaban a utilizar, que a ellos les parecía un poquito misterioso, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? Que primero digamos que era solo constructores, después ya se hizo un grupo de constructores y no constructores, en cierta manera mixto, ¿verdad? Llegaron médicos, abogados, que ya no tenían nada que ver con la construcción, un grupo así. Después, poco a poco, fueron desplazando a los constructores, cada vez fueron menos, hasta que ya no quedó ni un constructor, pero quedó el esquema, el formato de las reuniones. Y ya no era un lugar donde hablaban de cosas de construcción, sino ya empezaron a hablar otros temas, empezaron a hablar de conspiraciones políticas, ya las logias eran lugares donde se trazaban planes para aumentar el poder de los políticos, de los gobernantes, ya se hablaron de otras cosas. Entonces, digamos que aquello que empezó con gentes buenas, dedicadas a la construcción, cambió, dejó de ser lo que era y comenzó a ser un grupo de gente dedicada a otras cosas. Y entonces ya no era una masonería operativa, sino le llamaron masonería especulativa, donde ya se iba a hablar de muchos temas. Y pues es la que se mantiene hasta ahora, ¿verdad?
Así es la masonería. Ya no se hablan cosas de construcción, sino se hablan de todos los temas que afectan al mundo. Entonces, decir masonería ya a estas alturas ya se entendía como algo desligado de la actividad constructora. Porque pues un médico no tenía nada que ver con la construcción, los comerciantes ya no tenían nada que ver, maestros, abogados, agrónomos, ¿verdad? Ya no tenían nada que ver. Entonces, como esos ya no iban a ser los temas, empezaron a ver de qué tema se trataba. Sin embargo, mantuvieron algunos rasgos de la masonería original tal como comenzó. Por ejemplo, los símbolos, los signos que utilizaban, siguieron utilizando signos arquitectónicos que pues ya no tenían nada que ver con su origen, sino que los masones le fueron dando poco a poco otro significado. Podríamos decir que el paso de la masonería operativa a la masonería especulativa, cuando ya no hubo más constructores, fue el 24 de junio de 1717. Ahí se acabó ya la masonería, la relación de la masonería con la actividad constructora. ¿Qué pasó en este día, 24 de junio de 1717? Como eso había crecido, ¿verdad? Hay dos lugares donde esto se fue desarrollando: Inglaterra, el país de Inglaterra, y el país de Francia. Pero Inglaterra fue donde más creció. Pues en Inglaterra ya había 4 logias importantes en la capital, en Londres. Pues estas 4 logias se reunieron y dijeron: no vamos a estar separadas, sino nos vamos a unir para formar una gran logia. 4 logias pequeñas, 4 grupos de masones pequeños, vamos a hacer un grupo grande de masones. Y entonces se unen y eligen como a un presidente que va a dirigir las 4 logias, a todos los masones. Y a este presidente, digamos, así esa palabra presidente me la invento yo, ellos no le llamaron presidente, le llamaron el gran maestre, así le decían, el gran maestro. Y pues dijeron: usted va a tener jurisdicción sobre las 4 logias de Inglaterra, sobre todos los hermanos, y a todo esto, las 4 logias unidas, le vamos a llamar la Gran Logia de Inglaterra. 24 de junio de 1717. Y ahí pues se fijó como el modelo a seguir. Las otras logias que se fueron fundando siguieron la logia de Inglaterra. Por eso se le dice a esta Gran Logia de Inglaterra madre de todas las posteriores logias que han nacido en el mundo. También en este siglo se define las señales que van a identificar a la masonería. ¿Cuáles van a ser? Los principios filantrópicos y de tolerancia. ¿Qué significa eso? Filantropía. La palabra filantropía viene de 2 palabras griegas: filos, que significa cariño, amistad, amor, aprecio, filos, y antropos significa hombre, aprecio por el hombre, ¿verdad? Pero los masones no solo aprecian al hombre, no, sino que quieren poner al hombre en el centro de todo. Para nosotros en el centro de todo está Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ellos no, ellos quieren poner al hombre en el centro de todo. Entonces son filántropos, van a apreciar al hombre, pero no por amor a Dios, no, el hombre por el hombre.
Y luego el principio de tolerancia. ¿Qué significa principio de tolerancia? Dicen, vamos a aceptar todas las opiniones que traiga la gente que quiera pertenecer a la masonería, ¿verdad? Ese es la primera señal que va a identificar a los masones. La otra es el ocultismo. Se inclina mucho a la superstición, alquimia, magia negra, rosacrucismo, brujería. Toman esa parte, ¿verdad? Y se mete en la masonería. Más adelante va a inclinarse hacia el racionalismo, la masonería francesa, y más hacia la superstición, lo supersticioso, la masonería inglesa. Pero al empezar, los dos elementos están metidos. Entonces, ellos van a hablar de una fraternidad universal entre todos los hombres. Fraternidad universal. Van a decir que hay que promover la justicia, la paz, la caridad, ¿verdad? Por el aprecio al hombre, por un lado. Y por otro lado, van a adoptar una simbología esotérica que solo van a comprender pues los masones cuando los vean, ¿verdad?, escritos unos símbolos, ellos van a entender qué es lo que significa. En el año 1723 comenzó a darse un fenómeno. Sucedió que a la masonería se empezaron a integrar personas muy ricas, personas que habían estudiado mucho, muy preparadas, muy cultas, personas que tenían altos puestos de poder en el gobierno, en las empresas. Y entonces esto convirtió a la masonería en algo muy atractivo, porque una persona, por ejemplo, que no tenía muchas posibilidades de triunfar en la vida, si se hacía masón, se hacía amigo de un alto funcionario del gobierno o alguien que tenía un puesto alto en una empresa, podía conseguir un buen trabajo porque iban a ser hermanos masones. Esto atrajo a mucha gente hacia la masonería y bastante gente empezó a pedir su ingreso, porque ahí iban a encontrar poderosos, ¿verdad?, que podían incluso patrocinarlos cuando iban a empezar algún negocio. Iban a tener la oportunidad de ser hermanos masones de personas poderosas y ricas, pues la masonería se puso muy atractiva. Cualquiera que quisiera mejorar su condición social y económica se hacía masón y ya tenía asegurado que lo iban a apoyar los poderosos. La masonería se fue poco a poco estructurando, empezó a elaborar una constitución y fue un masón llamado Anderson el que redactó las constituciones, es decir, las leyes que iban a regir el comportamiento de los masones. Y al conocer los masones esa ley les pareció bien y fueron aceptadas por todos los masones de Inglaterra. Está la masonería naciendo y creciendo. En esas constituciones elaboradas por Anderson se decía que la masonería tenía que ser jerarquizada, que tenía que tener unos principios religiosos muy amplios y vagos, es decir, todas las religiones son iguales, da igual ser católico que ser protestante, da igual, ¿verdad? Todas las religiones son iguales. Y al final, pues va a terminar habiendo una sola religión, ¿verdad? Los masones, hay también en las constituciones dice que los masones admiten la existencia de Dios, pero no del Dios cristiano, sino de otro Dios. A esto se le llama deísmo. Ese deísmo es como decir, ¿verdad?, que en todas las religiones sí,
Sí hay un ser supremo, nada más, ¿verdad? Un ser supremo, pero el Dios revelado, ¿verdad? Cristo encarnado y que nos salva, no, es otra cosa. Solo hay un Dios supremo sin más, y que es el mismo de todas las religiones, como nos dicen a veces, ¿verdad? Al mismo Dios le pedimos, ¿verdad? Es un mismo Dios, pero vamos a ver más adelante concretamente cuál es el Dios de los masones. La masonería se expandió muy rápidamente por toda Europa. De Inglaterra pasó a Francia, de Francia se fue a España, a Alemania, a todos los países de Europa, ¿verdad? Se multiplicaron las logias en todos los países, también sus ceremonias, sus ritos, y pusieron grados jerárquicos que los masones de grado 1 pasan al grado 2 y lo siguen preparando, dando formación, grado 3, grado 4, así van subiendo. Y siempre oculto, cosas esotéricas, supersticiones, mantenían, pero todo esto extrañamente le atraía a la gente. A finales del siglo XVIII había en Francia ya 700 logias, donde pues ya con 700 logias un país, la masonería tenía una gran influencia en Francia. Y entonces los masones fueron los que impulsaron la Revolución Francesa. Los masones tenían este principio que tanto se oye, un lema: libertad, igualdad y fraternidad. Es de los masones. Y este lema introdujeron ellos en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa la gente gritaba esto: libertad, igualdad, fraternidad. Es de los masones. Entonces se ve que los masones ya tenían para entonces una gran influencia. 700 logias, a saber cuántos integrantes tenía cada logia. Entonces, ¿logia qué es? Logia es un grupo de masones que se reunían en un lugar. Se llama logia el lugar y se llama logia el grupo. No había un número mínimo, podían pertenecer todos los que quisieran. Ya sumando los 700, ya masones eran muchos en Francia. En el siglo XVIII, la masonería da el salto hacia América. Toda América, a Suramérica, a Norteamérica. En Estados Unidos fue donde la masonería conoció su mayor expansión. Rápido creció. Hace 20 años en Estados Unidos había 4 millones de masones. Hace 20 años. Actualmente pues tendrá que haber muchos más, ¿verdad? Muchos más. La masonería ha tenido mucha influencia en la política. Muchos movimientos independentistas de aquí, de América, fueron protagonizados por masones. Aquellos que dijeron hay que independizarse y lograron la independencia de nuestros países, Argentina, Chile, Brasil, México, Guatemala, que eran colonias de países europeos. Los masones comenzaron a pelear por la independencia. Prácticamente fue un trabajo de los masones, lograr la independencia de los países. También lograron la independencia de los Estados Unidos, lo lograron independizar de Inglaterra. De hecho, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos está expresada la filantropía y el deísmo de los masones. Lo que ahí se expresa está tomado de los masones. En algunas banderas de los países de América hay símbolos masónicos, sobre todo de Suramérica. En fin, la masonería ha influido en la política mundial durante los últimos 3 siglos.
la mayoría de los presidentes de Estados Unidos fueron masones o han sido masones. Y no solo de Estados Unidos, ni de otros países, de México, por ejemplo, de Guatemala, de países de Sudamérica, presidentes masones. La masonería no se ha quedado a un nivel bajo, ha influido en la alta política, ha tomado decisiones importantes en los países. ¿Cuál es la relación de la masonería con la Iglesia Católica? Pues la masonería, desde que nació o desde que se dio ese paso, ¿verdad?, a masonería especulativa, se enfrentó directamente contra la Iglesia Católica. Enfrentamiento, no solo así que yo no estoy de acuerdo, no, un enfrentamiento que ha sido una auténtica guerra abierta, que los masones no andan bromeando, sino que van y dicen: asesinen a este, a aquel, a aquellos, hay que acabar con los obispos, hay que matar a los sacerdotes, han sido muy agresivos, los enemigos número uno de la Iglesia Católica. ¿Por qué atacan los masones a la Iglesia Católica? Porque ellos tienen un concepto de Dios distinto del nuestro. Ellos tienen un deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo, lo voy a adelantar, dice que sí existe un ser supremo, pero que no interviene en las cosas del mundo. Que Dios es como un arquitecto que construyó todo el universo, le dio capacidad para funcionar autónomamente y se fue y nos dejó abandonados y no quiere saber nada con nosotros. Aquí estamos solos y nosotros tomamos nuestras decisiones, Él no se mete para nada. Eso de que hay verdad revelada, la Biblia, eso no es cierto, dicen los masones. De que Dios se encarnó, nació de la Virgen, eso lo rechazamos, dicen los masones. Que Jesucristo fundó la iglesia y que es de origen divino y que instituyó los sacramentos, también lo rechazamos. Que la iglesia es la encargada de enseñarnos la verdad divina, también. Entonces, tienen todo esto y con eso, lógicamente, chocaron directamente contra la Iglesia Católica y se volvieron, sobre todo, anticlericales, porque son los sacerdotes, los obispos, los que enseñan la doctrina católica y son el primer objetivo de la masonería. El Papa, los obispos y los sacerdotes son anticlericales a morir. Y cada vez que pueden, pues hablan mal de los sacerdotes. Bien, debido a este deísmo, ¿verdad? La corriente de pensamiento que afirma que Dios es como un gran arquitecto que construyó el mundo, le dio leyes para funcionar autónomamente y lo olvidó a su suerte. Más o menos como un relojero que construye un reloj y se olvida de él. Y el reloj funciona solito y uno tiene el reloj y ve que da la hora, pero el relojero que lo hizo, a saber dónde está. El reloj funciona solo hacia el mundo, funciona solo, Dios nos abandonó. Eso dice el deísmo, que Dios no interviene para nada con nosotros. Y no le gusta la doctrina que enseña la iglesia, ¿verdad? Si le decimos a un masón, nuestro Señor está presente en la hostia consagrada, vivo en el sagrario, eso no va con su deísmo, eso no va, eso lo rechaza. Pues son anticlericales, ¿verdad? Significa odio a la jerarquía de la Iglesia Católica, odio al Papa, odio a los obispos, odio a los sacerdotes. Y desde 1700 los masones han atacado a la Iglesia Católica con todos los medios posibles. Pero cuando les dicen, ¿y usted por qué atacan a la Iglesia Católica? Se hacen las víctimas
Y dicen, es que la Iglesia Católica es intolerante con nosotros, no acepta nuestra doctrina deísta. Pero no es eso, ¿verdad? Sino ellos quieren que la Iglesia abandone la doctrina y acepte la doctrina de ellos y se la quieren imponer. Y como la Iglesia sabe que eso es un error que nunca va a aceptar, entonces a matar a los sacerdotes. La masonería tiene una estructura, se divide en 3 bloques. En el primer bloque está la masonería regular, de origen inglés. En el segundo bloque, la masonería irregular, de origen francés. Y en el tercer bloque le llaman la masonería marginal ocultista, que es de donde se han derivado todos los grupos de masones que están por aquí en nuestros países. Y pues muchos grupos de esos se inclinan mucho a la superstición. La masonería utiliza varios símbolos, utiliza varios ritos, y también eso mismo hace atractiva la masonería para algunos, ¿verdad? El simbolismo, tiene muchos símbolos, el hermetismo, es decir, cerrado. Yo no le voy a contar a nadie lo que ahí se habla, lo que ahí se hace. Hermetismo, son cerrados, tienen ritos secretos y entre ellos se conocen, se ayudan, ¿verdad? Pero un masón, por ejemplo, conoce a los de su logia, pero no conoce a los masones de otra logia. Digamos que haya una logia, un grupo de masones en la capital, aquí en Guatemala, y haya otro grupo en Chimaltenango. Si hay un masón aquí en Acatenango y se reúne en Chimaltenango, conoce a los de su logia en Chimaltenango, pero no conoce a los de la capital, ¿verdad? Solo conoce a los suyos, con ellos se reúne. Tal vez el maestro que tienen ahí conoce al maestro del otro grupo, pero no a todos los masones. Tratan de que esto sea así oculto, secreto. Tienen varias ceremonias. Sus ceremonias son bastante largas, complicadas, y además los masones deben conocerlas de memoria. Las realizan utilizando un lenguaje particular y unas vestiduras particulares. Se ponen como delantalito adelante, se ponen unas vestiduras extrañas para hacer sus ritos. Y tienen toda una simbología, tienen varios símbolos, muchos símbolos. Los más conocidos, por si acaso los miran ustedes por ahí pintados en una pared, en una casa, en una tumba, en algún lugar, en un edificio, que sepan que es de los masones, ¿verdad? ¿Cuáles son los símbolos? El primer símbolo, el compás. Como viene de arquitectos, ingenieros y albañiles, pues los símbolos son instrumentos que utilizan los constructores. El compás. ¿Saben qué es un compás, verdad? Que para hacer círculos, semicírculos, un compás. Otro símbolo, la escuadra. La usan los carpinteros, los albañiles para que quede bien cuadrado, por ejemplo, una casa, ¿verdad? Sus 4 paredes, que quede bien a escuadra, pues usan la escuadra como símbolo, usan la plomada para ver si una pared está bien vertical, se usa la plomada, es un símbolo masónico. Usan el nivel, el que se usa, se ve la burbuja ahí y que esté bien a nivel algo, pues ese es otro símbolo masónico. Usan el martillo, ya sabemos que es un martillo, ¿verdad? Otro símbolo masónico. Usan el cincel de hierro, se le pega con el martillo para ir botando, destruyendo cosas. El cincel. Usan la estrella de 5 puntos. Donde vean una estrella de 5 puntos, ahí hay masones. Usan como símbolo también unas columnas. Usan también como símbolo unas pirámides. Si ustedes van a algunos cementerios, no sé si hay en Antigua o en la capital, pero por ejemplo en Xela, en Quetzaltenango, van a unas tumbas, en vez de tener
un panteón normal con una cruz, tienen una pirámide. Es porque ahí está enterrado un masón. Su tumba es una pirámide. Ese símbolo de que ahí hay un masón. Y hay otros símbolos más, ¿verdad? Entonces, si un día visitan una ciudad y ven uno de estos símbolos, ¿verdad?, que hay masones y muchos otros. Uno de esos es que para identificarse en sus pisos de sus casas utilizan ladrillos negros y blancos para indicar yo soy masón, ¿verdad? Bien, dentro de lo que enseñan los masones son relativistas. ¿Qué significa eso? Significa que no existe nada absoluto e inmutable, es decir, no existe la verdad, no existe el error, no existe el pecado, no existen las leyes, no existe una ética, no existe una moral. Si les preguntan a uno de ellos, mire, ¿eso es pecado? Depende, es decir, todo es relativo, ¿verdad? Para usted es pecado, para mí no. Y aquí no hay algo absoluto, inmutable. La verdad no existe, sino lo que a usted le parece verdadero, a mí me parece erróneo. Son relativistas. A ellos no les interesa la verdad ni el bien. A ellos lo que les interesa es la búsqueda, buscar algo, buscar. No les interesa lo que encuentran, sino buscar. Por eso el masón rechaza toda verdad. Cuando le dicen, esto es verdad, y si decís algo contra esto, estás equivocado. Eso no lo aceptan, eso lo rechazan. Toda verdad dogmática, toda verdad moral, toda moral objetiva, esto es así, no puede ser de otro modo. Por ejemplo, el adulterio es pecado y nunca el adulterio va a ser bueno. Eso no lo aceptan, van a decir depende, y empiezan a dar un montón de argumentos, ¿verdad? Y por eso rechazan a la Iglesia Católica, porque la Iglesia enseña verdades alcanzadas con la razón y verdades reveladas por Dios, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, y la Iglesia dice, esta es la verdad, y quien se oponga a esto está equivocado. Los masones defienden, en cambio, el relativismo total que dice, no hay verdad. Lo importante es lo que cada uno opine. No preguntan, ¿qué es esto?, sino, ¿qué piensa usted de esto? Así es como hablan, ¿verdad? ¿Qué es esto? No, ¿qué piensa usted? Lo importante es su opinión y la voy a respetar. Así, por ejemplo, si yo tengo una naranja, yo digo esto es una naranja, ¿verdad? Esa es la verdad. Pero los masones dicen, si uno opina que lo que tiene usted en la mano es un melón, otro opina que es una piña, otro opina que es una sandía, otro opina que es un aguacate, dice el masón, todos tienen la razón, todos tienen la razón. O sea, una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido, eso es contradictorio, ¿verdad? No importa lo que la cosa es, sino lo que se piense de la cosa, la opinión. Yo opino que esto es, yo opino, eso es lo importante, dicen, no lo que la cosa es. Muy bien, la masonería entonces es relativa y admite cualquier opinión, ¿verdad? Como no hay verdad, solo dice, usted respete la opinión de los demás. Aquí nadie tiene la verdad. Aquí respetar la opinión. Y si alguna opinión prevalece, de 20 personas que hay, 15 opinan lo mismo, pues hay que darle la razón a ellos, aunque estén en el error, ¿verdad? Hay que dar la razón porque son mayoría. Lo que diga la mayoría, eso hay que hacer, aunque sea lo equivocado, ¿verdad? Por eso procuran ganar adeptos para que voten por su opinión.
A esto le llaman tolerancia. Hay que tolerar la opinión de los demás. No le vaya a decir que está equivocado, tiene que respetar su opinión. Ese es el relativismo. Rechazar que existe una verdad. Relativismo absoluto en todo. No hay verdad. Pero ya unos filósofos antiguos demostraron que eso es contradictorio, ¿verdad? Si, por ejemplo, alguien me dice, no existe la verdad, yo le puedo decir, ¿y eso que usted me está diciendo es verdad? ¿Que no existe la verdad? ¿Es verdad? Si es verdad, yo le podría decir, entonces sí existe la verdad. Y si me dice, no es verdad, entonces no le tengo que hacer caso. Se contradice el que dice que no existe la verdad. Pues se contradice la masonería también porque dice hay que respetar todas las opiniones, no hay verdad, no hay que imponerle a nadie la opinión de otro. Sin embargo, los masones expulsan a quienes no admiten las reglas de la masonería. Y cuando le dicen, ¿y por qué me expulsa? Porque no estás de acuerdo con nosotros. ¿Y qué pasó con la tolerancia y la diversidad de opiniones? Entonces se contradicen, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo es el Dios de los masones? El Dios de los masones, dicen ellos, es el glorioso arquitecto del cielo y de la tierra, que hizo este universo, le dio capacidad para funcionar autónomamente y se fue. Y ya no tiene nada que ver con nosotros. Eso es Dios, dicen ellos, ¿verdad? Ese es el deísmo, Dije, como un Dios relojero, ¿verdad? Que fabrica el mundo y se va, lo abandona a su suerte, a su suerte. Los masones al inicio, para captar gente, dicen que ellos apoyan a la religión. Dicen, no, nosotros no crea que no somos religiosos, a pesar de que dicen Dios no tiene nada que ver con nosotros, no de balde que hagamos oración, Él no nos oye, Él se fue, de balde pedirle porque Él no nos ayuda, estamos abandonados. Sin embargo, dice, no, nosotros respetamos la religión. Eso es una contradicción, ¿verdad? La religión es solo por atraer a la gente como un imán, porque después se ve que no son favorables a las religiones, se oponen a las religiones, especialmente a las religiones reveladas, y en particular se oponen a la religión católica. Es que la Iglesia Católica y la religión católica son su enemigo número uno, ¿verdad? Los masones quieren acabar con la Iglesia. Han hecho ellos de su misma masonería su religión, que dice va a ser universal, eterna, inmutable. Si nosotros somos seres religiosos, creemos en Dios, pero rechazamos toda religión concreta, ¿verdad? Entonces, saber qué entienden por religión. Luego, los masones enseñan una moral, pero una moral relativa, adaptada a la circunstancia de cada individuo en cada momento de la historia. Dice, es que aquí lo importante es el hombre, no hay que hacer caso lo que dice Dios, porque en primer lugar Dios no ha dicho nada, revelan la fe revelada, son anticatólicos y luchan por una educación sin Dios. Un masón que hubo en Guatemala, Justo Rufino Barrios, le llamaba educación laica, decir, fuera la religión. Dios se fue, está lejos, fuera la religión. Entonces, ¿cómo es la doctrina de los masones? Pues
Los masones, se puede analizar esta doctrina desde 3 puntos de vista: religioso, moral y filosófico. Veamos desde el punto de vista religioso. Dice que nuestra razón es independiente a toda autoridad o enseñanza. Nosotros no tenemos que aceptar lo que nos diga Dios, sino nosotros tenemos que ser capaces de crear nuestras propias leyes. Y entonces, como consecuencia, se niega los deberes para con Dios y se cae en un indiferentismo. Si hay Dios o no hay Dios, me da igual. Si esto es bueno o es malo, me da igual. Indiferentismo. Y dice, si no hay revelación, no hay Dios que se comunica. Entonces, dicen los masones, todas las enseñanzas de la Iglesia Católica son mitos de los que el hombre moderno y culto tiene que librarse. Son mitos, se los inventó la Iglesia. Dios no se reveló. Eso dicen los masones. Y en los grados superiores de la masonería es obligatorio apostatar. ¿Qué significa apostatar? Rechazar la doctrina católica. De manera que el católico que se metió a la masonería lo fueron contemplando poco a poco, fue avanzando, internándose en la masonería, hasta que llegó a uno de estos grados superiores y lo obligaron a apostatar, a rechazar la doctrina católica, sea expresamente diciendo rechazo la doctrina católica o haciendo un acto sacrílego con el que manifieste que él rechaza la Iglesia y su doctrina. La masonería pues combate a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ella dice que la encargada de transmitir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y quiere que desaparezca de la tierra la Iglesia Católica. Por eso ha hecho de todo para destruir el papado, para destruir la potestad del Papa, para destruir también todo rastro, ¿verdad?, del pontificado que dejó nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la podrán destruir. Pues los masones quieren saltarse eso y decir, yo voy a demostrar que yo sí puedo destruir. Y por todos los medios va a estar siempre queriendo destruir al Papa, los obispos, el papado, el episcopado, el presbiterado. A las verdades religiosas que se logran alcanzar con la sola razón, verdades naturales, las consideran producto del fanatismo y de la superstición. Dice, esos son fanáticos. Creen que existe la verdad y no existe. Son fanáticos. El Dios de los masones no es el Dios de la revelación cristiana, que es un Dios trascendente al mundo, providente, un Dios personal con el que podemos platicar. No, para la masonería Dios es una palabra. Dicen, de los pueblos infantiles que se rechaza cuando se alcanza la madurez de la civilización. Y entonces van a oír, por influencia de los masones, que algunos jóvenes van a decir, usted todavía cree en Dios. Dice, eso ya una civilización adulta y ya no cree en esas cosas de niños. Esa madurez, dicen los masones, supone la emancipación de la humanidad de cualquier tipo de esclavitud religiosa, civil, moral. Ya hay que abandonar esas cosas. Eso es. Desde el punto de vista moral, la masonería enseña una moral
inmutable, una más extendida que la moral de las religiones positivas. Es decir, niega que exista una moral objetiva donde se diga esto es malo y nunca va a ser bueno. Rechazan la ley eterna, la ley de Dios, y dicen el fin justifica los medios. Si usted va a obtener un fin bueno, no importa que haga una acción mala, porque malo en sí mismo no hay nada. Todo depende, ¿verdad?, de la situación, del fin, de las consecuencias. Eso es. La masonería, cuando los masones logran el poder en un país, promueven la promulgación de leyes anticristianas. Por ejemplo, prohíben las órdenes religiosas, confiscan los bienes de la iglesia. Los masones, al llegar ahí, matan a los obispos, matan a los sacerdotes, matan a las monjitas y les roban sus colegios, sus tierras, sus iglesias, les quitan todo a la iglesia. Promueven el divorcio, promueven el aborto, promueven las uniones homosexuales, promueven la reducción de la natalidad, quieren que las mujeres no tengan hijos, que se operen, que se inyecten, que tomen pastillas, que hagan todo eso para no tener hijos, que se casen hombre con hombre para que no nazcan niños, que se acabe la humanidad. Suprimen la enseñanza religiosa en las escuelas. Es que como si fueran demonios, ¿verdad? No soportan ver un crucifijo en un aula, que lo quiten, ¿verdad? Y quita los emblemas cristianos de los hospitales, aulas y de todo. Esta es, pues, la masonería. Aceptan todos los sistemas filosóficos. Para ellos, su evangelio es la ciencia, su Dios la razón, y es relativista. Bien, resumiendo, decimos que creen en un gran arquitecto del universo, que nos abandonó, que su moral es, no aceptan moral de una religión, sino depende del fin que se consiga. Ahí se dice si fue bueno o malo algo. Es una moral subjetiva. Cada uno decide lo que es bueno y lo que es malo. Nadie le va a venir a decir, ni Dios, ni la iglesia, ni nada. Ponen el centro al hombre, tienen doble moral. Dicen, el hombre tiene libertad absoluta, pero por otro lado, le imponen normas estrictas y juramentos estrictos a sus miembros. Ponen a todas las religiones al mismo nivel. Dicen que nuestro Señor Jesucristo no es Dios. Dicen que nuestro Señor Jesucristo está al mismo nivel que Buda, que Mahoma, que Zoroastro, que fue un gran maestro, muy sabio, enseñó muchas cosas, pero que no es Dios. Dicen que es imposible conocer la verdad y que Dios no nos reveló nada. Muy bien. Y está ahora extendida la masonería por todo el mundo. También está presente aquí en Guatemala. Están muy bien organizados. Hay en ellos grados. Con esto voy a terminar. Tienen varios grados. En total, 33 van subiendo de grados, 33. Del grado, los primeros 3 grados les dan los nombres de aprendiz, de oficial y de maestro. Pero luego vienen otros nombres. Por ejemplo, del grado 4 al 18 se hacen llamar ellos capitulares. Del 19 al 30 se hacen llamar filosóficos. Y los otros grados, el grado 30, el que está en el grado 30 se llama caballero
Kadosh, o gran águila blanca y negra. Y los otros grados 31, 32 y 33. El 31, el gran inspector. El 32, el sublime príncipe del real secreto. Y el 33, soberano gran inspector general. Estos tres últimos grados, los que están en esos tres últimos grados, son los que gobiernan a toda la orden de los masones, a todos los masones. Bien, entonces son anticristianos, relativistas, anticatólicos, y la Iglesia los ha condenado muchas veces. Por lo menos 6 papas han condenado a los masones por ser un grave peligro para la humanidad debido a los errores que enseñan y a las actividades que realizan. Todo esto de LGTB y todo, por supuesto que es promovido por los masones. Y no puede un católico ser masón, porque en el momento en que un católico decida ser masón, automáticamente queda excomulgado de la Iglesia, porque la Iglesia ha establecido eso. Son incompatibles. Aquel que decida ser masón automáticamente deja de ser católico, y si después abandona la masonería y quiere volver a la Iglesia católica, tiene que solicitarlo al obispo, ¿verdad?, que le quite la excomunión que le vino por ser masón y que lo readmita en la Iglesia, y tendría que rechazar todo lo que aprendió en la masonería. Entonces, pues es algo que existe, es una secta secreta, oculta, pero existe, ¿verdad? Está aquí presente, como es secreta, no sabemos. Se reúnen en lugares, en esos saloncitos todavía, y le siguen llamando logias. Entonces, alguna vez, si ustedes miran un lugar donde diga logia tal, es un lugar donde se reúnen los masones. Muy bien, entonces ya conocimos un grupo más, una secta más, tal vez la más peligrosa, digo yo, ¿verdad? Los protestantes pues hacen daño, pero por lo menos creen que existe Dios y que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Pero estos masones son terribles, son lo peor prácticamente que hay en el mundo. Entonces, recemos mucho por nuestra Iglesia, que tiene a este enemigo que la persigue, la ha perseguido y la seguirá persiguiendo por muchos años, porque no parece que vaya a desaparecer, sino la masonería va creciendo, oculta, pero va creciendo y va abarcando mucho, sobre todo los poderes políticos, económicos, y desde ahí trata de perseguir a la Iglesia. Los medios de comunicación, las empresas que hacen las películas, las series, todo eso está en manos de los masones, y cuando aparezca algo de la Iglesia en esas películas es para dejar en mal a la Iglesia, para burlarse, porque son de los masones, una persecución a muerte que tiene contra la Iglesia. Lo tenemos que saber, ¿verdad? En medio de toda esa tormenta, la Iglesia, como la barca de Pedro, va navegando, pero con la confianza de que nuestro Señor está con nosotros, ¿verdad? Y confiamos en Él, que dice, no teman, yo estoy aquí, ¿verdad? Y ahí seguimos nosotros en la Iglesia. Terminamos aquí, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a rezarle una salve a la Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, te llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y orando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar la bendición que hacemos extensiva a ustedes que están aquí, a todos los que nos escuchan a través de los medios de comunicación.
y a sus familiares. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.